Nunca imaginó que el aroma a pescado y tierra mojada le devolvería la verdad que había enterrado con orgullo. Tiara caminaba entre puestos a media mañana, con la chaqueta arremangada y la lista de compras en la cabeza, cuando la vio. Una figura encorvada entre montones de verduras pasadas, las manos temblorosas buscando algo que otros habían tirado. Era Ibu Nisa, su madre, la mujer que le había enseñado a cocinar sambal y a rezar con la misma devoción con que cosía botones. La mujer a la que Tiara había prometido protección cuando, años atrás, se había marchado de la casa familiar para casarse contra la certidumbre de sus parientes. En el puestito donde vendían pisang y yuca, un niño miró a Tiara con curiosidad. El olor a pescado la embriagó y por un segundo creyó estar soñando. Ibu Nisa alzó la vista y la reconoció. No hubo gritos de alegría ni lágrimas compulsivas. La mujer llevaba en la cara algo que la juventud no borra ni el amor puede disimular, la suma de días de frío y humillación. Sus ojos, siempre vivos, estaban encendidos por una mezcla nueva de vergüenza y alivio. Tiara avanzó sin pensar, como si una fuerza la empujara. «Ma», dijo sin planearlo, «¿qué haces aquí?» Ibu Nisa dejó la bolsa de plástico con restos de hojas y alubias. Intentó ponerse derecha, pero el cuerpo no la obedecía. Su voz era una madeja de palabras que no alcanzaban al principio. «Me dijeron que vivías bien», balbuceó Tiara, antes de que pudiera contener la culpa que le estrangulaba la garganta. «¿Estás bien?» La madre la miró con esa honestidad que siempre la incomodó cuando era niña. No buscó excusas. Dejó caer la verdad como quien deja caer una piedra en un estanque. Ya no había vuelta atrás. «No, hija, no estoy bien. Me sacaron de la casa. Vendieron el coche. Me dejaron en la calle». El mercado pareció cerrarse alrededor de aquella confesión. Tiara sintió que el suelo se abría. Todos los relatos que le habían dicho sobre una vida resuelta, sobre regalos suyos convertidos en pruebas de seguridad para su futuro, se deshacían en un instante. Había construido su vida con la certeza de que, por haber elegido a Hilmi, por haber ido en contra de su familia y de su estatus, cuidaría a su madre. En lugar de eso, la madre estaba sola, recogiendo lo que otros habían descartado. El recuerdo vino como una punzada. Las palabras de su padre, la tía que dejó de asistir a sus llamadas, la gaslit mirada de una hermana que eligió la heredera del apellido en vez de la hija que huyó. Cuando se casó con Hilmi, la familia la expulsó de fotos y preguntas. Casarse por debajo de su estatus era la frase que justificaba cualquier distancia. Era una sentencia social que lo explicaba todo, que hacía innecesarias las preguntas. Sus primos fingieron olvido. Sus amigas se volvieron prudentes. Tiara había aceptado el precio con la convicción, tonta y feroz, de que el amor bastaría. La realidad, sin embargo, había sido más cruel. No solo la habían excluido socialmente. El hombre al que había entregado la confianza la traicionó de un modo que perforaba la carne de los recuerdos. Hilmi, con su sonrisa de promesa y sus manos siempre listas para dar, resultó ser otro rostro para la ambición. Ibu Mayang, la madre política, sonreía indiferente en las fotos de las primeras visitas, pero tenía el temple de esa clase de mujeres que no perdonan las bajas en su escalera social. Juntos habían orquestado algo que descascarilló la vida de Ibu Nisa. Tiara la escuchó en silencio. Cada palabra se volvía acusación hacia sí misma, no porque fuera culpable de la codicia de otros, sino porque había sido ciega. No vio temprano las señales, no protegió a quien le debía cuidado. Cuando la madre narró cómo la habían acompañado a la puerta, cómo la habían dejado a merced de la calle con una caja de pertenencias y una frase que no olvidaría, Tiara sintió que las paredes del mundo se recomponían alrededor de una posibilidad que no había considerado. La venganza y la justicia podían nacer de su fracaso. La primera escena del pasado volvió en flashes. Hilmi en la sala de la casa de Tiara cuando todavía llevaba la alianza con nervio contento, la promesa de que nunca faltaría nada. La primera discusión, leve, donde la suegra se introdujo en decisiones sobre el dinero como quien sabe ordenar muebles en casa ajena. «No es nada», se decía Tiara en ese entonces, «son costumbres». Era una excusa cómoda y fulminante que protegía la esperanza con caparazón de resignación. En esos días, la familia de Tiara la había acusado públicamente en la ceremonia de despedida. «Elegiste mal», dijeron. La comunidad había tomado partido. La amiga que organizó la boda la miró de reojo. Algún tío dejó escapar un «por acabar con su nombre» en una cena. La dignidad que ahora flotaba entre los racimos de guayabas del mercado había sido quebrada en dos. Una parte seguía siendo el amor por la madre, la otra, la ira por la traición.
Me lo quitaron todo, repitió Ibuniza. Dijeron que acepté una firma, que firmé porque quería dejar la casa, que era mi decisión. Pero yo no escribo como ellos dicen. No tuve nada de eso. Tiara obligó a su enojo a permanecer contenido. No deseaba derretirse en llanto en medio de puestos y ojos ajenos. Quiso gritar, romper, buscar a Hilmi y arrastrarlo hasta el sol, pero sabía que no alcanzaría. La gente del mercado no necesitaba ver a otra mujer enloquecida, necesitaba ver justicia. Y la justicia, aprendió en los años de su carrera, nunca responde al clamor, sino a la suma fría de pruebas. Se despidieron con promesas rotas. Tiara acompañó a su madre hasta la vereda, le compró algo caliente para la garganta y le ofreció pasar la noche en su departamento. Ibuniza negó con la cabeza. La dignidad, incluso cuando mella los huesos, tiende a resistir la expansión de la compasión. «Vete», dijo, con una fuerza que no dejó a Tiara replicar. «Ve y no me traigas la compasión que me roba la dignidad». Al cerrar la puerta del edificio de departamentos, Tiara se quedó con la bolsa de frutas en la mano y la sensación de que su vida entera había sido una construcción sobre arena. En el ascensor, donde la luz es siempre mala, recordó a Hilmi charlando con amigos, la forma en que le llevaba los cafés y cómo su risa se mezclaba con una de esas mujeres que parecen diseñadas para provocar. Había un amante, supo antes de confirmarlo. El nombre, Hannah, apareció en conversaciones veladas, en gestos que Tiara leyó tarde. Más tarde descubriría que Hannah no solo era un amante, era la pieza activa de un plan para arrebatar. Esa tarde, sentada frente a la mesa de su apartamento, Tiara se permitió llorar por primera vez sin actuar. Lloró las sorpresas, las decepciones y el peso de haberse alejado de su familia por una elección que había resultado en este humillante silencio. Pero la tristeza duró lo que dura una estación y fue sustituida por la claridad de quien ha calculado una pérdida. Si se quiere recuperar algo que fue robado con la inteligencia, hace falta otra inteligencia. Si la mentira tenía su arquitectura, la verdad debía construir la suya. No buscó consuelo en aquellos que la habían juzgado. Era imposible ahora imaginarse pidiéndoles ayuda. Ellos, que la habían desheredado por atreverse a casarse por debajo de su estatus, reirían si supieran que su abandono había dejado a su madre en la calle. El orgullo de su familia, que se alimentaba de nombres y de recepciones brillantes, no tendría problema en disfrazar la necesidad con memeces sociales. Ese era el momento en que la palabra familia se reconfiguraba para Tiara. No era una certeza, sino una condición contingente. A la mañana siguiente llamó a Fati. No necesitó argumentos, le habló con fragmentos, con frases entrecortadas. Fati la escuchó en silencio, y cuando habló su voz fue una roca templada. «Muéstrame lo que tienes», dijo, sin dramatismos, solo pruebas. Fati no era un heroico juez de películas, era un abogado que conocía la textura de las ciudades donde los papeles deciden destinos. Había sido su aliado en pleitos menores, pero en la voz de aquel hombre había algo más, una reserva de estrategia y, sobre todo, una ética sorprendente. No se ofreció a hacer milagros, ofreció procedimiento. Le explicó que había lugares donde la ley protege al más débil y que si existían registros, transferencias y testimonios, se podía revertir lo claramente ilícito. Tiara empezó a buscar con la voracidad de alguien que ha perdido la brújula y que encuentra en la recolección de pruebas la nueva dirección. Fue un trabajo clínico, fotos de la casa vacía, mensajes donde Hilmi hablaba de negocios, un nombre recurrente en correos que apuntaba a contratos y a transferencias. Tiara no sabía de leyes, pero sabía reconocer una mentira cuando la veía. Las facturas estaban cuidadas, barnizadas de legalidad, como si hubieran sido escritas por manos que sabían precisamente cómo esconder la malicia detrás de una firma oficial. En la noche en que Tiara decidió entrar al apartamento que Hilmi compartía con Hannah, por primera vez sin su permiso, con la urgencia de una hija que necesita pruebas, el edificio olía a perfume barato y a la música que no admite discusiones. No voy a entrar en detalles sobre cómo consiguió acceso, porque no es la lección que importa. Lo que importa es la sensación. Avanzar entre cojines sin dueño,
encontrar el silencio de una vida que se presume cómoda y de repente tropezar con lo que la verdad deja caer sin querer. Un paquete de exámenes, fotografías y un cuaderno con cifras. En una nota al margen, alguien había escrito el nombre de la casa donde vivía Ibu Nisa, junto a la palabra traslado. La evidencia, en su forma más cruda, no necesita adornos para parecer culpable. Tiara tomó fotos, guardó lo que pudo y salió sin mirar atrás. El corazón le latía con fuerza. Entendió, en la ciudad desierta de esa madrugada, que el hecho de haber sido desposeída tenía una anatomía. Firmas gastadas, testigos comprados, negociaciones nocturnas. Y detrás de todo, la habilidad de Ibu Mayán para ordenar realidades según su capricho. Había, sin embargo, algo más preocupante que las cifras. Encontró una grabación en el teléfono de un asistente que dejaba en evidencia conversaciones entre Hilmi y Hana, referidas con crudeza a la estrategia de apartar a Ibu Nisa, de crear una ficción de abandono para desplazarla. En la grabación se oía una risa que a Tiara le pareció la peor ofensa, la alegría por haber logrado lo que querían. No era solo dinero, era la destrucción de la dignidad de una mujer que no supo defenderse por falta de recursos. Esa misma noche, Tiara llevó el material a Fatih. El abogado examinó los archivos con frialdad profesional. La lectura de aquellos papeles no fue un triunfo inmediato. La ley es un mar donde las piezas deben encajar con paciencia. Pero Fatih ya había identificado algo útil: indicios de documentos alterados, transferencias que no coincidían con las firmas registrales, un patrón que, armado con testigos, podría sostener una reclamación. No era sencillo, no era limpio, pero era un comienzo. No prometo arrestos ni portadas, dijo Fatih. Puedo prometer proceso, y en el proceso, si presentamos lo suficiente, podemos voltear el tablero. Debes estar preparada para que esto se prolongue, para que la familia que te descartó saque las uñas por orgullo, para que ellos usen su nombre y su red para hacerte ver como la agresora. Tiara pensó en la familia que la había desposeído socialmente y en lo increíble que sería ver a esa misma gente hincada pidiendo clemencia. Pensó en el eco de su propio título: mi familia me desheredó por casarme por debajo de mi estatus. Había algo poético, y no precisamente amable, en la idea de que aquellos que la rechazaron tuvieran que buscar a alguien con monedas que antes despreciaron. No obstante, el gozo de la revancha no debía convertirse en un festín de crueldad. Aún llevaba la impronta de la educación que le había dado su madre: justicia, no sadismo; reparación, no destrucción. En los días siguientes, Tiara montó una red de pequeños movimientos que desde fuera parecían insignificantes: llamadas a antiguos vecinos de su madre, solicitud de copias de escrituras en oficinas que a menudo responden a buzones y visajes aburridos, y la búsqueda de testigos que recordaran conversaciones sobre la venta de la casa. Cada nombre encontrado era una pequeña luz en la penumbra. Cada documento que parecía coincidir con otro era un ladrillo más para sostener la acusación. No se trataba de armar trampas para los demás ni de exhibir maldad, se trataba de recuperar lo arrebatado. Mientras tanto, Hilmi continuaba su vida con la misma cara pulida. En algún evento social su nombre corría como moneda de cambio. Ibu Mayán aparecía en una recepción con vestidos que costaban más que la casa de Ibu Nisa. La resiliencia de la indignidad se disfrazaba de solvencia, y su rol de matriarca avanzada en su ambición se nutría de celebraciones y contactos. Tiara asistió a una de esas reuniones con el corazón endurecido y la mirada calculadora. No fue una invasión al festín, fue una observación clínica. Observó la forma en que Hilmi se sentaba y la forma en que él y Hana intercambiaban pequeños gestos que confirmaban más de lo que los labios dirían. En una de las conversaciones más tensas, Tiara confrontó a Hilmi en privado. No buscó la violencia verbal ni la súplica. Habló con una calma que ella misma no reconocía, tan vacía de rencor que parecía contener una amenaza silenciosa.
«Sabes lo que hicieron», dijo. «Lo vi. No vine a pedir. Vine a decir que voy a recuperarlo de mi madre». Hilmi sonrió como quien tiene una carta oculta. «¿Recuperarlo?», preguntó. «Todo está en regla, Tiara. Las firmas están donde deben. No mezcles lo personal con lo legal». La sonrisa no era la de un hombre inocente, era la de quien confía en que el discurso jurídico protege su insolencia. Tiara le devolvió la mirada sin vacilar. No dijo más. Las palabras a veces se convierten en herramientas inservibles si no acompañan la madera que sostendrá un edificio. Ese encuentro fue un punto de inflexión. Tiara se dio cuenta de que la pelea no era solo con Hilmi o Ibumayán, era contra un sistema de relaciones que convertía el dinero en coraza moral. Fue entonces cuando la idea de venganza empezó a transformarse en estrategia. No buscaba destruir por placer, buscaba desmontar la apariencia que sostenía la usurpación. Fatik, por su parte, comenzó a tejer con discreción. No con la intención de humillar públicamente de forma cruel, sino con la idea de exponer lo suficiente para que la ley hiciera su trabajo y para que la verdad saliera a la luz cuando tuviera la fuerza de la evidencia detrás de ella. Sugirió incluir demandas civiles, testimonios y la presentación de pruebas que dejaran en claro que la casa no había sido dejada en manos del azar. Pero también advirtió: si buscamos humillar por humillar, nos bajamos al mismo nivel. Hay que mantener la línea. Nuestra ventaja es la ley. Si la usamos bien, la humillación vendrá por sí misma, cuando los hechos sean claros. Tiara asintió, aunque hubo noches en que soñó con la humillación pública, con el vértigo de ver a Ibumayán ante una multitud con la cabeza gacha. Esa fantasía le devolvía piel y sin embargo sabía que la resolución debía ser más grande. Devolverle la casa a su madre y luego dar un paso que cerrara el ciclo con algo útil para la comunidad que había sido testigo y víctima de esas dinámicas. Había algo más en su proyecto: transformar la ira en propósito. En una de las piezas más reveladoras de la investigación, Tiara encontró en el correo de Hilmi una invitación a una cena para firmar un acuerdo de inversión que aseguraba la deuda de una compañía. No entraré en detalles sobre los mecanismos legales. Baste decir que las palabras en ese contrato podían interpretarse de formas que beneficiarían a quien supiera manipular las cláusulas. Para alguien sin escrúpulos, aquello era una puerta abierta. Para Tiara era una invitación perfecta. Si ella presentaba, con cuidado, un contexto donde la firma quedara incrustada en una estructura de responsabilidad, el resto del plan podría moverse en cascada. A medida que la preparación avanzaba, la tensión cambió de matiz. Ya no era solo la furia de una hija, sino la precisión de una mujer que entiende el valor de la paciencia. Llamadas nocturnas, reuniones en cafés donde se hablaba en voz baja, la contratación de peritos que podían avalar la manipulación de documentos, todos elementos de una composición, que si se tocaba con cuidado, podía producir el resultado deseado sin cruzar la línea de lo ilegal. Fatik repetía: justicia, no venganza por diversión. La noche antes de la cena que debería sellar lo que creían su triunfo, Tiara no durmió. Caminó hasta el balcón, y abajo el edificio donde la madre vivió tantas décadas alumbraba ventanas. Pudo ver la calle mojada por una ligera lloviznalla y pensar en la ironía. La misma ciudad que se había prestado para la estafa también podría ser la que devolviera la dignidad si las piezas encajaban. Se prometió a sí misma que, cuando llegara la hora, no habría lenguaje agresivo ni danza de humillación gratuita. Habría verdad, justicia y una última jugada que, a la larga, construiría algo nuevo. La mesa para la cena fue reservada en el club donde Ibumayán asistía con frecuencia. Invitaron a varios testigos, amigos, socios y algún abogado que no sospechaba la trampa que se fraguaba. Tiara hizo la reserva bajo un nombre neutral, como se reservan los actos que deben desplegarse con normalidad. Envió la invitación a Hilmi con una cordialidad fría. Sabía que la ambición podía más que la prudencia. La ambición, ese motor que había arrancado la desgracia de su madre, era la palanca que Tiara ahora quería usar. Antes de irse a la cena, miró la foto enmarcada de su madre cuando era joven, con el cabello recogido y una sonrisa de esperanza. Le prometió que conseguiría justicia, aunque esa justicia tardara años. Fue una promesa que no llevaba odiosidad en la forma, llevaba determinación.
y determinación, aprendió, es la forma que toma la venganza cuando se ha domesticado para producir el bien. Si te está atrapando esta historia, suscríbete y acompáñame hasta el final, porque lo que sigue no es solo la caída de unos ambiciosos, sino la transformación de un dolor en algo que podría servir a más gente. Cuando entró en el salón del club, la escena era exactamente la que esperaba. Risas bien colocadas, copas que brillaban como si usaran luz propia, un aire de triunfo que se percibía en la postura de Hilmi. Y Bumayang, con el vestido que le quedaba como si hubiera sido hecho por la sombra misma del poder, recibía felicitaciones por un negocio que todavía no tenía forma ante los ojos ajenos. Hannah llegó con el tono complacido de quien sabe que la fiesta es suya también. Tiara se sentó en un rincón que le permitía ver sin ser el centro. Su pulseada no era con la multitud, era con unos individuos concretos que creían haber ganado. La cena comenzó con brindis y conversaciones llenas de lugar común. En un momento, Hilmi alzó la voz con una anécdota que lo pintaba como un benefactor que había resuelto un asunto familiar incómodo. La ironía apuñaló a Tiara con precisión. Cerró la mandíbula y dejó que la escena pasara. No interferiría. Dejaría que la gratitud de los presentes les diera la confianza para afirmar lo que iba a afirmarse. Era el punto de no retorno que necesitaba para que la verdad, a través de la ley y de la paciencia, jugara su carta. En un instante que parecía el preludio de algo irreparable, el camarero colocó el papel en la mesa, elegante, como si fuera la rúbrica de un contrato social. La pluma esperó, las copas tintinearon, la risa de fondo subió y el ambiente olía a madera polida y perfume caro. Y entonces, cuando Hilmi tomó la pluma con el gesto torpe del que cree que todo está afianzado, Tiara cerró los ojos un segundo. No por miedo, sino por la tranquilidad de quien ha planificado el movimiento con el esmero de un relojero. Había pasado tanto tiempo pensando en aquella firma que ahora, paradójicamente, le parecía el inicio de algo más grande. La cena avanzaba y la pluma tembló ligeramente en la mano de Hilmi. Los presentes seguían conversando de banalidades. Nadie esperaba que, justo después de ese gesto, la escena tomara un giro que dejaría huella. Tiara respiró para calmar la oleada que la atravesaba. Había momentos en la vida en que la paciencia se recompensa con la catarsis, pero la catarsis debía ser moral, no espectáculo. La puerta del club se abrió con la normalidad de quien no sabe que el mundo se está reacomodando. Personas entraron y salieron. Hilmi habló de negocios y Bumayang rió con satisfacción. La hora de la firma se acercaba y con ella la sensación de que, en cuestión de minutos, la vida de varios vería modificada su dirección. Tiara posó las manos en la mesa y miró a la gente. Cada sonrisa que veía era una máscara que pronto perdería su brillo. Cada aplauso por algo que aún no había sucedido era una nota más en la partitura de su plan. Allí, en la penumbra controlada del club, ella supo que estaba en el umbral de la jugada que transformaría su pasado en un presente donde la justicia tendría voz. Hilmi bajó la mirada sobre la hoja y la pluma rozó el papel con un ruido leve, casi ceremonial. Fue un gesto tan pequeño que nadie en la mesa le prestó atención. Era la misma oscuridad de siempre, la confianza en que el mundo estaba dispuesto a sostener sus trampas. Tiara notó cómo sus dedos se cerraban alrededor de la pluma con esa mezcla de torpeza y seguridad que tienen los que ya han aprendido a usar la ley como máscara. Por un instante, el murmullo del club pareció disiparse para ella. Vio la firma como el cierre de un ciclo y al mismo tiempo como la bisagra que abriría la puerta a algo irreversible. La pluma dejó una línea en el papel. Hilmi alzó la vista con una sonrisa que pretendía ser triunfal, y en la penumbra de esa sonrisa se dibujó un soberbio alivio. Y Bumayang aplaudió suavemente, como si aquello fuera la culminación de una obra prevista, y los pequeños círculos de admiración que rodeaban a la familia comenzaron a girar alrededor de la mesa.
Hannah, desde su puesto, exhaló un suspiro de triunfo y se hundió en la silla con la comodidad de quien cree haber ganado. Tiara sostuvo el gesto apenas un segundo más. Su pecho era un remolino que contenía años de indignación y el silencio concentrado de una persona que había decidido convertir la rabia en una maquinaria precisa. No hubo necesidad de dramatismo. La operación que había planeado se parecía mucho a la estructura de un reloj. Cada pieza debía encajar en su sitio para que el resto funcionara sin estridencias. La puerta del salón se abrió de nuevo, pero esta vez no fue para dar paso a invitados inocentes. 2 hombres entraron con prisa discreta, acompañados por un tercero que mantenía bajo el brazo un sobre oficial. No traían vestiduras llamativas, llevaban la autoridad en la calma de sus movimientos. Fatigue estaba entre ellos. Había algo en la expresión del abogado que no admitía celebraciones. Era la mezcla de responsabilidad y certeza que poseen los que conocen la letra y el espíritu de la ley. Disculpen, dijo Fati sin alzar la voz. Tenemos una orden de ejecución. La frase fue como una ráfaga inesperada en una sala donde todo parecía cuidadosamente arreglado para celebrar. Las miradas se movieron con torpeza. Las copas dejaron de tintinear. Hilmi se levantó con el ademán de quien aún cree que puede negociar el tiempo. ¿Qué broma es esta?, balbuceó. Fati, esto es una intromisión. Fati sacó del sobre varias hojas y las extendió sobre la mesa como quien coloca una verdad contra la mentira. Un murmullo creció. Algunos intentaron ponerse de pie para observar mejor. El rostro de Ibu Mayan se endureció, y por un segundo, la máscara de la señora poderosa tembló. Orden de embargo preventivo, dijo Fati. Fundada en una causa civil con medidas cautelares por indicios de apropiación fraudulenta de bienes ajenos y documentación supuestamente falsificada. Además, hay orden de asegurar activos vinculados a la deuda de la empresa a la que usted presta garantía, señora Mayang. La palabra fraudulenta cayó con peso. Los invitados se miraron entre sí. Las conversaciones, hasta entonces llenas de consignas y lugares comunes, se vaciaron de argumentos. Hilmi palideció. Su sonrisa se desvaneció como una pintura lavada por la lluvia. Esto es imposible, dijo, intentando recomponer una seguridad que ya no existía. ¿Qué pruebas tienen? ¿Quién autorizó esto? Fati no respondió de inmediato. Miró a Tiara, y en esa mirada hubo una aprobación que iba más allá de la legalidad. Fue la confirmación de que la estrategia, la paciencia y la ética del proceso habían encontrado su punto. Las pruebas están en el expediente, contestó. Documentos, registros de transferencias, contratos con inconsistencias, testimonios y una grabación que indica el plan de despojo. Tenemos una orden judicial. Además, vienen agentes de la autoridad para ejecutar la medida. En el umbral, 2 funcionarios del juzgado entraron con protocolos y hojas. No era la escena de una película, con sirenas y cámaras. Era algo más concreto, un procedimiento que comienza a hacer efectiva una responsabilidad. Comenzaron a leer en voz baja, con el orden y la gravedad que piden los procesos. Los asistentes al club se agruparon en pequeñas consternaciones. Algunos huyeron discretamente, otros se quedaron como si la curiosidad pudiera sostenerlos en la verdad. La ejecución fue fría y metódica. Un agente solicitó la colaboración de un cerrajero. El inmueble en cuestión, varias propiedades y automóviles vinculados a la red denunciada, mientras otros verificaban inventarios. La gente que antes sonreía y miraba con desprecio, ahora miraba con un interés humillante a Hilmi y a su madre. La música había desaparecido. El timbre de las copas se mezclaba con el sonido de hojas oficiales. En pocos minutos, los bienes comenzaron a marcarse con precintos, cajones se embalaron y se levantó un telón de papel que mostraba la transición de poder, de la apariencia imbatible a la realidad administrativa y legal. Hilmi intentó resistir, primero con palabras, luego con la torpe agresividad de los que creen que la fuerza es la ley. Le ofreció a los funcionarios dinero, promesas y el argumento lamentable de que todo era un malentendido. Los agentes, acostumbrados a la lógica de estas escenas, tomaron notas y limitaron su intervención a lo que la orden permitía. No había posibilidad de soborno. Las normas y el papeleo, en ocasiones,
son el arma que protege al más débil contra el más audaz. En un punto determinado, trataron de cerrar la puerta para evitar una escena pública mayor, pero alguien entre el público tomó la iniciativa. Un testigo que había sido llamado por Tiara llegó con su declaración y confirmó lo escuchado en la grabación. La cinta, reproducida apenas para un puñado de presentes, dejó oír las voces que con frialdad hablaban de traslado y firma obligatoria, la risa de quienes celebraban una caída de alguien débil. La reproducción de esa conversación en el mismo lugar donde se celebraba la victoria de Hilmi fue como poner una linterna sobre la sombra. La máscara cayó y con ella la dignidad que antaño se creía inalienable. Ibu Mayan palideció y no pudo sostener la mirada de aquellos que contemplaban la escena. Su boca, acostumbrada a ordenar y humillar, ahora tenía que buscar algo que decir. Su lengua se atascó. No hubo súplica audible en ese momento. Hubo silencio, sostenido y pesado como una losa. Al fin, la orden judicial fue leída en su integridad y el procedimiento continuó según lo previsto: incautación, inventario, sellado de cuentas. La humillación pública llegó acompañada de un efecto que no siempre se ve en las películas. La gente que había estado cerca por interés o por miedo empezó a despegarse como si aquello fuese un incendio. Socios comerciales llamaron por teléfono. Abogados que antes hicieron la vista gorda evitaron aparecer, y las invitaciones a eventos dejaron de llegar. La caída social es un proceso que se arrastra como un animal lastimado, muestra señales de dolor, luego es acallado. Esa misma noche, mientras los últimos sellos se colocaban y un polígrafo de papeles se amontonaba en la mesa, la policía procedió a tomar declaraciones y a llevarse a Hilmi para una audiencia inicial. No fue una escena cinematográfica con luces y grabadoras. Fue un traslado sobrio al calabozo, con esposas colocadas con respeto pero sin condescendencia. Mientras lo escoltaban, Hilmi tuvo el tiempo para entender el alcance de la caída. Sus gestos de arrogancia ya no le servían. En sus ojos se abrió una grieta de miedo. Ibu Mayan, en la soledad de un auto que la retiró del club, comenzó a sentir lo que siempre evita sentir: la vértigo de la impotencia. No se enfermó físicamente de inmediato. Su caída fue primero social, luego emocional. Al día siguiente, cuando los periodistas preguntaron, su boca dijo frases ensayadas que no convencían a nadie. Su prestigio estaba herido y la red que antes la sostenía comenzaba a enredarse con la pregunta: ¿quién la acompañaría ahora? La respuesta se fue revelando con una crueldad lenta: pocos. La noticia se expandió con una velocidad que enorgullecería a cualquier rumor. Los dorados de la alta sociedad se tiñeron de gris. El nombre de Hilmi y el de su madre aparecieron en noticias locales. Los viejos aliados prefirieron ese silencio que protege de la asociación. La comunidad que antes había aplaudido desde la distancia comenzó a comentar, a veces con saña, a veces con la palabra que mejor describe la tenue empatía que tienen los que miran: karma. En paralelo, la vida de Ibu Nisa avanzó con la determinación que solo tienen quienes, pese al daño, mantienen la dignidad como parte de su cuerpo. La noticia de la ejecución fue un bálsamo para quienes sabían la verdad desde antes: los vecinos que la conocían, las mujeres del mercado que habían visto su caída y los testigos que colaboraron en el juicio. No hubo exhibición, hubo reconocimiento sordo y humilde. Entre gestos de solidaridad, la posibilidad de recuperar la casa comenzó a aparecer de maneras inesperadas. Mientras los procesos penales y civiles se desarrollaban, Tiara se mantuvo en la línea que siempre había propuesto. No buscaba humillar por venganza, buscaba restituir la justicia. Visitó a su madre con discreción, la abrazó sin palabras y la dejó decidir. Ibu Nisa, fiel a su naturaleza, no aceptó la restitución como un regalo. La recibió como si fuera la consecuencia justa de un proceso donde la verdad había imperado. Pero hubo algo más que cambió en Tiara en esos días: la sensación de que la reparación debía trascender lo individual. No era suficiente devolver la casa a su nombre y luego volver a la vida anterior. Había una deuda con una comunidad que había visto y callado, con vecinos que habían perdido la confianza en el sistema por ver cómo el dinero podía torcerlo todo. Tiara decidió que la casa no sería un símbolo de triunfo personal, sino una semilla para algo mayor. Antes de que la acción legal concluyera de modo definitivo, la familia política, reducida a la urgencia y la vergüenza, intentó hacer gestos que parecían ofertas de reconciliación. No se trataba de arrepentimientos genuinos, eran maniobras para recuperar un lugar que creían perdido. En un acto que tuvo notoriedad pública,
Ibu Mayan y algunos de sus aliados intentaron acercarse a un hombre cuya figura en la ciudad era sinónimo de poder económico, un empresario millonario conocido por su filantropía, un billionaire en los términos que la prensa usaba, para solicitar ayuda en nombre de una reputación manchada y de deudas que, según dijeron, los amenazaban. La imagen fue cruel en su síntesis. Aquellos que un día habían señalado a Tiara por cazar por debajo de su estatus, ahora se encontraban pidiendo limosna simbólica a quien representaba todo aquello que antes habían idolatrado. Visitaron salones privados, eventos y recintos donde la influencia del empresario era palpable. Fueron recibidos con cortesías que no eran iguales a la empatía. Fueron acogidos como quienes requieren una negociación, no como quienes buscan redención. El millonario, un hombre de negocios con una sonrisa cuidada y un calendario que rara vez permitía la espontaneidad, escuchó la petición con la misma distancia con que se escucha un pedido de patrocinio. Les ofreció quizá la alternativa que ellos más temían, un rescate que no borraría las consecuencias legales, pero podría servir para ocultar las pruebas con un pago o para lograr aplazamientos. Sin embargo, y como uno espera de la mínima coherencia entre la ley y la moral, el empresario no pudo, ni quiso, borrar lo que la evidencia mostraba. No era su función, ni su ética. Con diplomacia, los remitió a sus abogados y a la inevitable exposición pública que habían provocado. Los portales reproducieron la escena. Familiares que antes se habían desentendido, ahora ajustaban sus tonos y suplicaban ayuda. No hubo compasión en las redes, hubo especulación. En un giro que sintetiza la ironía, la familia que había despreciado a Tiara por su matrimonio terminó pidiendo a quien representaba la cúspide social lo que antes negaron a la mujer a la que habían expulsado: apoyo, una salida, favor. La ciudad entera tuvo la sensación de que la moral se había invertido. Quienes señalaron con un dedo deben ahora usar las dos manos para pedir. Fue en ese contexto que la vieja comunidad que alguna vez apoyó a la familia empezó a replantearse sus adhesiones. Algunos que habían reído en las recepciones ahora encontraban excusas para no acompañarlos. Otros, más pragmáticos, jugaban a la indiferencia. En escenas públicas, las súplicas tenían el tono del que no quiere admitir el propio error. Ninguna de esas imágenes compuso una disculpa real. Eran gestos vacilantes que intentaban rogar por una protección que, legalmente, era imposible de pagar con aplausos. Tiara observó todo desde un lugar que ya no era la herida abierta, sino la perspectiva templada por la resolución. Vio a su antigua familia moviéndose en la misma ciudad, buscando puentes que antes habían negado. Sintió otra vez la vieja tentación: humillar, devolver con crueldad lo que le hicieron. Pero su madre le había dado una lección más valiosa que la revancha: la reparación digna y la transformación del dolor en servicio. Por eso, cuando la casa finalmente volvió al nombre de Ibu Nisa, no como botín de guerra, sino como restitución legal, Tiara no la reclamó para sí. Hizo algo que sorprendió a muchos: presentó la idea de transformar la casa en un centro comunitario. No era un acto simbólico vacío. Había sentido esa necesidad desde las primeras noches en que su madre le contó la humillación. La casa que antes había servido como botín de ambición debía ahora servir como lugar de protección, aprendizaje y refugio para las mujeres del barrio que enfrentaban desposesión y aislamiento. No fue una decisión impulsiva. Tiara y Fati discutieron con peritos, vecinos y líderes comunitarios. Prepararon un proyecto que incluía talleres, asesoría legal, comedores solidarios y programas de reinserción laboral. Abrieron la puerta a las historias que, como la de Ibu Nisa, se pierden en la rumorología y el silencio. La transformación fue pagada con recursos propios y donaciones de terceros. Tiara puso lo que era justo y añadió algo más: la intención de que la comunidad recuperara su voz. La inauguración del centro fue una ceremonia pequeña, con la presencia de vecinos, algunos periodistas y un número selecto de personas que representaban a las instituciones locales. Tiara no habló en tono triunfal,
habló con la gravedad que corresponde a quien ha visto el daño. Dijo pocas palabras, pero con la claridad de quien sabe que el gesto no buscaba aplausos, sino continuidad. Este lugar es para las mujeres que han sido desplazadas por la ambición de otros, dijo. Es para quienes han perdido la casa, la paz o la palabra. No será un monumento a mi venganza, será una herramienta para que nadie más tenga que vivir lo que vivió mi madre. La obra recibió apoyo y con el tiempo se convirtió en un lugar de referencia. Mujeres acudían a clases de oficio, a asesorías jurídicas gratuitas y a charlas sobre derechos. Tiara, que había iniciado la empresa que le dio sustento y reconocimiento, condujo parte de sus recursos personales hacia el sostenimiento de ese proyecto. En la mente de muchos, la transformación fue la prueba de que la justicia no se reduce al castigo, puede ser también reparación y aporte. Mientras tanto, la caída de Hilmi fue desigual. Fue sometido a procesos legales, sus empresas fueron objeto de auditorías y en ocasiones la cárcel fue un episodio doloroso que le dejó marcas. No era la violencia física la que importaba a la historia, era la pérdida de la red que le protegía. Sus viejos aliados lo miraban con una incomodidad que no era compasiva. La sociedad que él imaginó insalvable mostró la fragilidad que siempre tuvo en su propia costura. Ibu Mayang, quien por años fue la cara pública del desprecio social, sufrió también las consecuencias. Su salud, antes cuidada por lujos y ceremonias, se deterioró en medio de la soledad. Hubo una visita al hospital que se publicó en algunos medios con la frialdad que caracteriza a las crónicas sensacionalistas, y en su cama la mujer se encontró con la nada que suele acompañar los fines de las grandes actuaciones. No hubo un final redentor automático, hubo en algunos momentos peajes que las almas pagan cuando la máscara cae. En un episodio que la prensa retomó con satisfacción morbosa, algunos miembros de la familia decidieron buscar al millonario que antes les había negado apoyo. Lo hicieron ya vencidos por la urgencia y la vergüenza. El empresario, recordemos, había sido un profesional de la filantropía selectiva. Su ayuda no era gratuidad, era inversión reputacional. Recibió las súplicas con la distancia de quien no quiere comprometer su imagen por causas que exhiben mala conducta previa. Les ofreció quizá un consejo frío, rehacer su conducta, reconciliarse con quienes dañaron y, si era necesario, someterse al control de la ley. Fue una respuesta que no llenó las arcas vacías, pero al menos mostraba que la ciudad no es un banco de perdones. En el clímax humano de la historia, la familia que había despreciado a Tiara, la misma que la había expulsado de su círculo por casarse por debajo de su estatus, decidió, en un acto de desesperación, acudir a la única persona que integraba ahora la suma del poder económico con la coherencia moral, Tiara. No fue un gesto elegante, fue una humillación pronunciada en privado y en público. Entraron a la oficina de una empresa donde Tiara recibía donaciones para el centro. Llegaron con la voz quebrada, con la dignidad arrugada, suplicando ayuda. La escena fue breve y potente. No hubo golpes ni insultos escatológicos, hubo súplicas que sonaban a cuerdas tensadas hasta el límite. Suplicaron que legislara su salvación económica, que intercediera por ellos ante acreedores, que borrara la ruina que sus propias decisiones habían generado. Miraron a la mujer que antes eligieron expulsar, como si el tiempo y las consecuencias no tuvieran memoria. Tiara les escuchó en silencio. No es que no sintiera la pulsión de devolver con crueldad, era más bien que había aprendido algo irrebatible. La justicia no es un favor, y la reparación no es una limosna condicionada por la humillación pública. Era la hora de actuar con la compostura que su madre le enseñó. «No vengo a humillar», dijo Tiara cuando al fin respondió. «Ustedes me llamaron traición por mi vida, y hace años eligieron desentenderse de mi madre cuando necesitaba apoyo. No vine a ofrecerles un rescate por su comodidad. Si buscan ayuda, hay caminos, restitución, asumir responsabilidad y colaborar en la reparación que las comunidades necesitan. No hay atajos».
Ese discurso, directo y sin dramatización retórica, fue como ver la balanza desplegarse. La palabra no necesitó ser una sentencia cruel, fue una frontera. Tiara puso condiciones y trazó un proceso. Si ellos querían reparar el daño, debían colaborar en la restauración del centro comunitario, participar en talleres de responsabilidad social y, sobre todo, admitir públicamente su culpa. No buscaba venganzas personales, buscaba que su comunidad recibiera, de quienes hicieron daño, algo de la verdad que merecía. La familia se retiró con una mezcla de frustración y la conciencia de que pidieron a la persona que más despreciaron una salida a su crisis. No hubo reconciliación automática. Toda la historia había demostrado que las heridas sociales no se curan con gestos performativos. Requieren trabajo y tiempo. Con el correr de los meses, la vida siguió su cauce. El juicio mostró pruebas y testimonios. La grabación que Tiara presentó en su momento se convirtió en pieza clave para establecer un patrón de comportamiento que la ley no pudo ignorar. Las sentencias no fueron resarcimientos gratuitos ni venganza de una sola persona. Fueron el resultado de un proceso donde la evidencia encontró su lugar. Aún así, la ley no borró las cicatrices sociales que el dinero y el orgullo habían creado. La obra comunitaria, por su parte, se consolidó. El centro se llenaba de voces que, como la de Ibunisa, antes hubieran sido arrinconadas. La presencia de Tiara no era la de una heroína en altares, era la de alguien que devolvía con trabajo lo que la ciudad había perdido en la indiferencia. Días de formación, noches de comida compartida y conversaciones con abogados voluntarios transformaron la atmósfera del barrio. Allí, en las aulas y en la cocina comunitaria, se construyó un relato opuesto al de la humillación, el de la dignidad que se restituye colectivamente. El tiempo llevó también la posibilidad de algo que la protagonista no había imaginado con claridad. Fatih, el hombre que fue su aliado legal, fue revelándose como una compañía que compartía no solo la cabeza fría del proceso, sino la coherencia emocional necesaria para construir un futuro. Su vínculo mutuo creció en la medida en que trabajaron codo a codo en el centro, en la planificación de programas, en la discusión sobre sostenibilidad y en la paciencia de recibir a quienes llegaban como víctimas de despojos similares. No fue un romance cinematográfico, fue el reconocimiento de dos personas que habían atravesado algo intenso y que decidieron transformar esa experiencia en una convivencia de respeto. Un año después de la caída pública de la familia, Tiara y Fatih se casaron en una ceremonia íntima. No hubo grandes ostentaciones, hubo la presencia de la madre, de vecinos y de personas que habían sido parte de la recuperación. Fue un acto de sencillez y sobriedad, donde la alegría se mezcló con la conciencia de que el amor, en su forma más madura, se construye sobre la responsabilidad. La boda fue noticia, por supuesto, pero esta vez la atención pública fue distinta. No era la crónica de un ascenso social, era un testimonio del equilibrio que se puede alcanzar entre la ambición y la ética. Tiara no buscó tapar ninguna herida con un vestido, buscó cerrar un ciclo que había comenzado en el mercado, con el olor a pescado y tierra mojada, y que terminaba con la decisión de dar algo a cambio. Un acto simbólico señaló ese cierre. En el mercado donde había encontrado a su madre, Tiara inauguró una pequeña sala de computación y un aula de lectura dentro del centro comunitario. La plaza se llenó de niños y adultos que habían sido testigos de la caída y que ahora veían la posibilidad de aprendizaje. Ibunisa asistió y con la modestia que la caracterizaba no dijo mucho. Su sonrisa bastó. Miró a su hija y en esa mirada no hubo rencor ni venganza, había paz. Mientras tanto, la familia que la desheredó siguió su camino, ahora más humilde. Algunos de sus miembros pidieron ayuda para recuperar su reputación, otros se aislaron. La vida, en su lógica cruel y justa, les enseñó lecciones que el lujo nunca fue capaz de darles. En algunos casos, participaron del centro y aceptaron colaborar. En otros se mantuvieron fuera, incapaces de admitir la verdad que los señalaba. Esos matices son los que hacen humana la historia. El cierre que buscaba la ciudad, la prensa y los espectadores era paradójicamente simple: ver a quienes habían despreciado, pedir ayuda a la persona que un día despreciaron.
Esa imagen se repitió en distintos ámbitos, en un despacho de empresas donde suplicaron ayuda al millonario, en la oficina de Tiara donde buscaron un rescate, en los pasillos del juzgado donde escucharon las consecuencias. La lección quedó clara: el estatus que se impone por el prejuicio puede quebrarse cuando el entramado real de la vida exige responsabilidad. Tiara no se convirtió en una villana ni en una santa. Fue la mujer que aprendió a mirar su dolor con la claridad que da la experiencia, que canalizó la ira en acciones legales y sociales coherentes y que transformó la posesión de recursos en una herramienta de equidad. La justicia poética que muchos ventilaron en público se mostró más como una justicia trabajada, nada de espectáculos sádicos, mucho de procedimiento y reparación. Un año después, en una tarde de mercado que olía a guayabas y pescado, Tiara caminó con Fatih a su lado, y Bunisa estaba vendiendo unas empanadas que aprendió a hacer en la cocina del centro para traer algo de dinero extra, y junto a ella, varias mujeres del barrio vendían lo mismo. La escena era simple y luminosa, la vida que se rehace con manos que aprenden. Tiara pasó entre puestos y saludó a quienes la conocían. Algunos la miraron con respeto, otros con curiosidad, nadie con esa mezcla de desprecio que había marcado su pasado. En una de las esquinas, un hombre que antes había sido cercano a la familia política, ahora reducido a gestos de remordimiento, se acercó tímidamente. No vino a pedir perdón en público, vino a mirar cómo la mujer que habían expulsado ahora ofrecía oportunidades a quienes más las necesitaban. Sus ojos registraron la transformación, y en silencio se apartó. No hubo escena de venganza final ni palabra de triunfo. La justicia había cumplido su función: restituir lo que era justo y abrir una puerta para que la comunidad creciera. En esa tarde, Tiara se detuvo frente a la mesa donde su madre vendía empanadas. La miró con esa ternura que no se pronuncia con palabras. Y Bunisa le sonrió, y por un instante el mercado entero pareció contener el aliento. No hubo discursos grandilocuentes, hubo un intercambio sencillo. La mujer que en algún momento fue desposeída, ahora trabajaba con dignidad y contenta. La venganza que algunos esperaron se había transformado en un legado que aseguraba que otras madres no tendrían que hurgar entre hojas de verdura para sobrevivir. La narrativa pública, por supuesto, continuó haciendo su trabajo. Algunos titulares buscaron la sazón del escándalo, otros prefirieron destacar la obra social. Pero la historia real quedaba en los cuerpos, en la espalda de Bunisa más erguida, en la mirada de Fatih más confiada, en las manos de Tiara, que ya no temían ni la pérdida ni el resentimiento. Habían elegido una forma de justicia que no se daba en la exhibición, sino en la reconstrucción. En la intimidad, Tiara guardó para sí la memoria de ciertos tropiezos, las noches en que la ira la tentó, los momentos en que la derrota pareció inevitable. Guardó también la gratitud por quienes la acompañaron: Fatih, algunos vecinos, aquellos testigos anónimos que prefirieron la verdad. Aprendió, en el proceso, una lección que muchas veces resulta dura. La dignidad no se impone por la riqueza, se sostiene por los actos que la alimentan. Cuando la tarde cayó y las luces del mercado se mezclaron con las sombras de la ciudad, Tiara y Fatih caminaron hasta el centro comunitario. La puerta estaba abierta y se escuchaban risas de niños en la sala de lecturas. La casa, que había sido símbolo de despojo, ahora lucía llena de vida. Tiara dejó que un recuerdo volviera a su mente, el primer instante, años atrás, en que vio a su madre entre montones de verduras. El olor a pescado y tierra mojada se transformó, en su memoria, en la textura de una promesa cumplida. Antes de irse, Tiara miró a su madre y dijo, sin solemnidades: «Gracias por enseñarme que no debemos vivir para la venganza, debemos vivir para la justicia y para la gente». Y Bunisa la apretó con fuerza, y en esa sensación hubo una especie de clausura. La mujer que fue humillada ahora tenía una casa en pie, y sobre todo, la posibilidad de ayudar a otras. No se trataba de borrar el pasado, se trataba de no dejar que el pasado gobernara el futuro. La historia, que comenzó con una familia que la desheredó por atreverse a casarse por debajo de su estatus, terminó de un modo que para muchos contenía una moraleja clara: el desprecio social puede quebrarse con la ley, la paciencia y la voluntad de transformar el dolor en servicio.
Los que antes se burlaron y se alejaron tuvieron que aprender, en su propia caída, que el poder sin ética es frágil, y quienes sufrieron encontraron una vía para construir algo nuevo y necesario. Si esta historia te conmovió, compártela y comenta qué harías en el lugar de Tiara. Tu voz puede inspirar a otros a creer en la justicia que se construye con trabajo y verdad.